si gusta, puede presentarse y, Sí. para que comencemos con la entrevista. Mi nombre es Jorge Eras, soy periodista, soy politólogo, trabajo actualmente en el periódico La Jornada como corresponsal, tengo un programa de radio y vía streaming que se llama Ciudad Capital, al igual que tengo un portal y un programa también en redes que se llama Lindero Norte y trabajo como reportero y conductor en N+, en Televisa. Mucho gusto. Aquí estamos para servirle. Que le agradezco enormemente el tiempo para prestarnos de su conocimiento y de lo que tiene que aportar en torno al tema que es censura en los medios y a periodistas en Mexicali, principalmente por los temas de inseguridad y de violencia que se presentan y que se ven a la alza en lo que es este municipio, ¿no? Ujú. No sé si guste hacer una breve introducción de, pues, el precedente en el que a usted se vio, bueno, lo involucraron en su momento por este tema. Se sabe que ocurrió hace aproximadamente 2 semanas, ¿no? Si gusta compartirnos algo al respecto como introducción. Sí, el 26 de agosto de este año fui agredido físicamente cuando intentaba ingresar al estudio donde hago grabaciones. Todo esto se precede por una serie de notas, reportajes, comentarios y videocolumnas que hice sobre el actuar de la Policía Estatal, lo que es la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, que depende de la Secretaría de Seguridad, que como sabemos desde esta administración de Marina del Pilar la han militarizado. Bueno, a partir de ahí he venido señalando actos de corrupción, abuso de poder, y una serie de elementos que pues rayan en el exceso, en los excesos que cometen militares cuando están en mandos de policías o de corporaciones de carácter civil. Todo esto ocurre en un contexto donde, si bien es cierto, hay violencia, pero pues bueno, la forma en la que se censuró a mi persona fue a partir de una agresión física. Yo señalo directamente como autor intelectual al teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús, quien es la mano derecha del general Laureano Carrillo, quien a su vez es el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, ambos militares, ambos que vienen de Guanajuato, que a partir de febrero iniciaron su trabajo y que en el mes de junio fue presentado el teniente coronel como el coordinador de la FESC. Bueno, yo le he venido señalando en una serie de trabajos periodísticos y es justamente donde yo centro que fue el autor intelectual. Asimismo lo he señalado en audiencias y pues bueno, se consuma la censura porque ese día no pudimos hablar, no pudimos analizar temas y así durante 2 semanas prácticamente después de la agresión física que sufrí de manos de dos personas que yo desconozco, o sea, no las conozco ni físicamente ni en nombre, pero que pues fueron contratadas por un policía municipal, quien también se encuentra en prisión preventiva, en un juicio que se encuentra en la etapa de vinculación a proceso, ya iríamos a la etapa de audiencia intermedia. Este es el preámbulo de lo que fue la censura hace, pues ya va para 2 meses de lo ocurrido. El hecho de que usted como reportero, como periodista, con ya una trayectoria bien definida, tenga que enfrentar este tipo de situaciones, ¿qué perspectiva le da periodismo en Mexicali? Pues mira, hay varios elementos. El primero de ellos es que el periodismo en nuestro país vive en una escena desde el año 2000, cuando pues se tiene contabilizado por organizaciones como Artículo 19 con más de 170 asesinatos, 48 de ellos con Felipe Calderón, 47 con Peña Nieto, 47 con AMLO y 8 con Claudia Sheinbaum Pardo. Pues no podríamos estar hablando de un periodismo que no vive bajo el acecho del narco, de corporaciones policíacas y donde se busca callar la verdad. Entonces, siendo ese el punto de partida, hablamos que en nuestro país ejercer el periodismo es una profesión de riesgo. En el contexto de Baja California lo es de igual manera porque pues en este mismo sexenio de morenista de Marina del Pilar, pues han sido asesinados hace, pues ya va para 3 años, el compañero periodista Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana.
En el caso de Mexicali, pues nosotros como parte de formamos una red de periodistas, como una organización que busca tener la protección en materia de seguridad, no a través de las corporaciones policíacas, ni de los mecanismos de protección a periodistas que nosotros nos hemos pronunciado en contra, tanto el del federal como el del local, sino a través de protocolos internos, protocolos nuestros, y exhibir los excesos del poder, los intentos de censura, las censuras mismas y los ataques que son vía redes sociales, ataques a nuestros portales, ataques a nuestra credibilidad. Y bueno, en el caso mío ya llegó a ser un grado de ataque físico. Hay ataques jurídicos también, nos han presentado denuncias y demandas por diferentes temas, diferentes delitos y también cuestiones que rayan en lo administrativo. ¿A qué voy con eso? Es que, pues bueno, hay un contexto de violencia, sí, de intentos de censura, que no necesariamente vienen del gobierno gobernadora, sino de otros entes políticos asociados al mismo Poder Judicial, al Poder Legislativo y también a funcionarios de primer nivel, como fue en mi caso con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ese es el contexto que se vive actualmente en Mexicali, en donde los periodistas tuvimos que agruparnos, asociarnos desde hace pues ya más de 6, 7, fue como desde el 2017, si no mal recuerdo, que creamos esta red de periodistas de Mexicali, en donde pues buscamos abonar con temas de protocolos y capacitación, principalmente en temas de seguridad. Ok. Paso con la siguiente pregunta, ¿ha tenido que elegir entre informar la verdad o conservar su empleo? Pues la realidad es que cuando nosotros hacemos nuestro periodismo de la manera independiente, pues es que nosotros tuvimos que crear nuestras propias empresas, nuestros propios medios de comunicación. En los medios tradicionales en los que laboro, como La Jornada y como en Televisa, afortunadamente no he tenido a jefes o no he tenido a jefas que me digan qué debo publicar o qué sí o qué no. Sí ha habido intentonas donde dependencias federales, incluso mismo universidades públicas, han buscado censurar y callar información que hacía cuando tenían noticiero en Televisa. Pero la realidad es que pues ha sido una parte más allá de la vocación, pues entender que necesitamos decir la verdad y que ese es nuestro ejercicio periodístico y que las autoridades lo deben de entender. Así que pues siempre he optado por informar con la veracidad siempre y con el trabajo de investigación que nosotros tenemos que proponer. Ok. Pues las preguntas puede que sean un poco redundantes en su momento, como en el caso de, pues las preparamos entre mi equipo y yo. Entonces, Adelante. la siguiente pregunta es, ¿alguna vez le han ordenado cambiar su redacción de noticias, emitir datos por presiones políticas, comerciales o de alguna otra índole? Sí, principalmente comerciales, es las que terminan por intentar tanto o que bajes una nota o que no hables de ciertos temas. La realidad es que sí somos pues más que rebeldes, o sea, entendemos que así no tiene que ser. Y la primera vez que lo haces, yo tengo 17 años como periodista en Mexicali, y la primera vez que lo haces, ya desde ahí la autoridad misma entiende. Hace mucho que nadie me pide que baje una nota o que reescriba una nota. Entonces, pues últimamente no, pero sí me ha tocado vivirlo en carne propia. Ok. ¿Ha enfrentado represalias o sus colegas por desafiar narrativas oficiales o romper pactos de silencio? Pues realmente, como tal, lo enfrentamos todos los días. O sea, hay represalias desde que no te abran un espacio de medio de comunicación, que no te permitan accesar a dar una conferencia en una universidad pública o privada, que no tengas, que los funcionarios mismos no te pasen información oficial, que funcionarios mismos no quieran declarar, que se cerque la información oficial de tal manera que pues ni siquiera puedan atender una petición de información y que tengas que recurrir a temas a las áreas de transparencia. Entonces, sí, pues es algo que tenemos que sortear pues prácticamente todos los días. Hay de diferentes maneras. Hay de manera del poder blando, como se hace de cierta manera, o hay otras que sí ya llegan, como lo que fue en mi caso, de temas de agresión física.
¿Cuáles considera que son los temas que más se ocultan en los medios de comunicación tradicionales? La verdad, yo creo que bueno, no creo, estoy convencido que en estos momentos como tal, quien tendría mayor injerencia para que no se digan ciertos temas serían las empresas y los empresarios. Ya el gobierno como tal ya ha ido entendiendo poco a poco, aun cuando seguramente intenta a través de sus áreas de comunicación frenar alguna información, detener algo que no me ha pasado, se los confieso, y a mí no, nunca me ha dicho Jesús Romandía, oye, baja esa información, oye, no publiques esto. Nunca he recibido una llamada de la gobernadora, nunca recibí llamadas de ese tipo, pero sí de sectores empresariales, donde no quieren que toque ciertos temas que les impactan a sus empresas o que le impactan al gobierno con el que son afines. Ahí sí, hoy por hoy, considero que es más por ese lado que por un tema gubernamental, aun cuando en temas de seguridad, pues sí hay, por ejemplo, sucede mucho que no les gustaba al principio de esta administración estatal que tú hablaras sobre el Valle de Guadalupe. O sea, que tú dijeras los asesinatos y desapariciones en el Valle de Guadalupe y que lo que te pedían o te sugerían a través de las mesas de redacción o a través de los jefes era que tú dijeras que era en el Ejido Porvenir, que es donde se encuentra realmente el Valle de Guadalupe, cosa que pues no hacíamos, ¿no? O sea, o no hacemos todavía hasta la fecha, pero sí había una intención y que no era tanto porque la gobernadora o porque el de comunicación quisieran, sino porque el del secretario de Turismo le afectaba, ya que el sector empresarial decía que era una mala reputación para el Valle de Guadalupe. Ese es un ejemplo muy claro y muy notable de actos de intentos de censura o de represión informativa, pero que al final del día pues no se consumaban porque la misma autoridad pues sabía que tú no podías, pues no puedes esconder ese tipo de cosas que pudieran parecer infantiles, pero que para el sector empresarial importaban mucho. Entiendo, ok. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál considera es el objetivo de censurar a las y los periodistas que realizan reportajes sobre temas de inseguridad y de violencia? Más o menos lo que te decía con el tema del Valle de Guadalupe, es como no retratar una realidad. O sea, la realidad está ahí y ya no vivimos en los 70s, 80s, 90s, incluso en los 2000s, en donde pues los medios tradicionales o medios de comunicación masivos, pues era fácil pues no pasar nota de tal manera o hablar de otra o ponderar otra información por encima de esta, lo que es un tema de autocensura. Pero hoy por hoy ya la realidad es que no es muy complicado que algún medio vaya a optar por no informar sobre ciertos temas, ¿no? Con esto no quiero decir que no existan medios afines o ¿cómo se puede decir? O oficialistas, sí los existen. Pero como gremio como tal, pues vas a encontrar exactamente lo que pasa en cada esquina de temas de seguridad. Y más aún cuando el tema de seguridad se volvió muy morboso para monetizar. Entonces creo yo que ya nos fuimos al otro extremo de tratar de informar, incluso hasta con fake news, de temas de seguridad que ocurren en ciertas zonas de Baja California. Sí está mucho eso de la infodemia en lo que es las noticias. ¿Usted considera que es algo muy presente en los medios aquí en Mexicali? Sí, y no es actual. Hoy, a partir de la pandemia, pudimos identificarlo más fácil, pero esto no es nuevo. Realmente con este boom de las redes sociales, hoy por hoy, incluso hasta las mismas células del crimen organizado, los cárteles, los chapitos, los rusos, tienen sus portales de comunicación. Y no hablo de los compañeros que trabajan para ellos, no. Ellos mismos tienen su área de mercadotecnia, de comunicación, o incluso hasta un tema de mercadotecnia política para posicionar cierta información, tergiversarla o buscar tener, pues al final del día, un tema muy propagandista del narco. Sí existe en Mexicali, existe en Tijuana, sobre todo Tijuana, que es donde hay más boom de todas estas páginas donde de repente empiezan a subir temas de asesinatos, temas donde según te dicen ciertas cosas claves y te señalan que
lo que ningún medio de comunicación publicaría, pero tienen una afinidad o con un cártel o realmente lo que buscan es monetizar a partir del morbo y generar infodemia. También hay estos medios que son de los, pues, bueno, empresarios, que no puedo decirles profesionales, pero son de quienes ocupaban espacios en áreas de comunicación de gobiernos de otros partidos y que ahora lo que buscan es generar esta infodemia, ¿no? Jaime Bonilla, a través de sus medios de comunicación, genera bastante infodemia. Quien era comunicación de Montserrat Caballero, Miguel Ángel Torres Ponce, genera mucha infodemia, y así hay políticos que tienen que le invierten a medios de comunicación y te empiezan a generar historias hasta de terror que realmente nunca ocurrieron o políticas que realmente tampoco ocurrieron. Entonces, la realidad es que hay mucha infodemia, mucha fake news, y eso también hemos buscado combatirlos quienes nos dedicamos de esto de manera profesional. Entiendo. Sí, es una situación. Y luego más con la inteligencia artificial hoy en día, las noticias las pueden crear como si fueran una cadena de producción, ¿no? Pareciera. Sí. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo se protege la verdad cuando los medios se convierten en plataformas de propaganda disfrazadas de objetividad? Pues es con el mismo profesionalismo que debes de manejar. O sea, hay una ética que tenemos los periodistas que debemos de conducirnos. A mí me decían que si yo no era imparcial, o sea, si era, no, objetivo, perdón. Si era yo muy objetivo con mi información. Yo decía que la objetividad, la realidad es que no existe. O sea, hay un sesgo ideológico en cada una de nuestras notas, aun cuando compañeros dicen que no tienen ideología o que todas sus notas las escriben sin ideología. Eso es mentira, eso es falso. Todos tenemos una ideología, aunque no la identifiquemos como tal. Entonces, acá lo que te debes de conducir es con imparcialidad, pero también con veracidad, ¿no? O sea, yo me he pronunciado muchas veces como un periodista de izquierda y yo lo digo públicamente y abiertamente. Y mi formación como politólogo así fue, y mi formación de toda mi vida ha sido así. Pero eso no me hace no escribir sobre movimientos o temas de derecha, ¿no? O sea, la realidad es que hay una imparcialidad en la forma en la que yo escribo. Soy crítico de la izquierda como tal, sobre todo en planteamientos políticos, pero aquí es conducirnos siempre bajo la veracidad. O sea, que tu fuente seas fidedigno. Y a partir de ahí, pues no hay, yo les decía, pues la objetividad como tal queda totalmente hacia los lados. El trabajo periodístico es sumamente importante identificarnos, el sector al quien le estamos dando la información, ¿no? Tanto si es un tema técnico, como si es un tema social, como si es un tema jurídico, o si es una población joven. Tenemos que ir identificando hacia quién le damos la información. Pero tanto así como meterle un sesgo o como incluso irnos a la autocensura, la realidad es que difícilmente lo vas a ver con compañeros reporteros, quienes son reporteros, no comentócratas, reporteros de Mexicali. Ya veo. ¿Qué acciones considera necesarias para combatir la censura? Pues mira, es complicado porque la censura, como te decía, viene de muchos lados. Entonces, nos hemos ido profesionalizando en temas de transparencia, ¿no? Para obtener nuestra información no únicamente de la declaración de un político. Es decir, si el político, política o el gobernante o representante popular no te quiere dar una información, pues tienes que recurrir al área de transparencia. Entonces, es una de las vías o la vía más importante para obtener un dato, incluso aún teniendo el testimonio del político o política, porque te pueden mentir, ¿no? Entonces, acá tú ya lo contrastas con la información que solicitas de transparencia. La otra es que me recuerdo que cuando iniciaba, muchos compañeros, incluido yo, nos quedábamos frustrados porque no publicaban nuestras notas. Yo en ese entonces trabajaba para el periódico Excelsior, era corresponsal. Y lo que teníamos que hacer, pues, era pues crear nuestros propios blogs, ¿no? En ese entonces no había esta presencia de hacer un noticiero en YouTube o en Facebook o algo vía streaming. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que empezamos a optar? Pues ya empezar a crear nuestros propios medios de comunicación, donde tú mandes, donde tú realmente tengas la importancia.
La otra es que ya teniendo una empresa como la que tenemos, pues tienes que tener a una persona que lleve no solamente la contabilidad, sino las ventas de tu medio de comunicación. ¿Para qué? Para que el tema de ventas y el editorial nunca estén juntos, siempre estén separados. Y esa es una de las maneras como tú ni te vas a censurar, ni vas a tener problemas con nadie. Siempre ponderándole a quien decida invertirle desde empresa, gobierno, quien vaya a meterle publicidad a tu espacio, pues que sepa que un tema es la publicidad y el otro tema es lo editorial, que ese nunca se debe de tocar. Entonces, sí hay más que estrategias, te podría decir que tips para quienes decidan iniciar sus medios de comunicación para que no ni se autocensuren ni nadie los intente censurar. Ahora que si viene una censura más fuerte como la agresión física con la que vivimos, lo único que nos queda es temas de protocolos para ir evitando que no pues intenten matarnos, no intenten golpearnos o tratar de buscar en la medida de lo posible que no sea tan riesgosa nuestra labor. Hay protocolos que nosotros mismos hacemos como parte de la red de periodistas, notificándonos tiempo y lugar y ciertos protocolos ahí que los mantenemos mucho en sigilo de cómo abordar un reportaje cuando vas físicamente o cuando vas a una entrevista o cuando haces ciertas cosas, pues necesitas tener protocolos de seguridad y tener una red de contención que se pueda actuar rápidamente. Entiendo. Esta es la última pregunta. La voy a simplificar. ¿Cuál cree usted que será el futuro del periodismo en México? Yo sí estoy muy convencido que el periodismo siempre va a existir y somos el contrapeso del poder. El contrapeso no quiere decir que seamos contras, o sea, no quiere decir que seamos enemigos, ni que sea el enemigo, el rival a vencer. No, somos este contrapeso del poder con el que nosotros estamos informando a la sociedad. Muchos dicen que el medio de comunicación es quien le da voz a la sociedad. No, la sociedad tiene voz, la sociedad grita, y nosotros lo único que somos estas personas que llevamos esa información de los gritos, de la exigencia, de las manifestaciones de la sociedad para hacerlos y llevarlos a un debate público. Para mí el periodismo va a existir, incluso de los medios tradicionales van a seguir existiendo, la televisión, la radio y periódicos, quizá con menores audiencias o ya no con la audiencia que se tenía hace años, pero van a seguir con esta misma presencia y con la fuerza que tiene el medio de comunicación para informar. El futuro, lo que yo espero, más que yo ser un pitonizo de lo que pueda llegar a suceder, lo que yo espero es que cada vez nos tecnifiquemos más, que nos profesionalicemos más. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, cuando en países como en Brasil, hoy por hoy como cuando en Colombia han ido profesionalizándose, y hablo de los que con los que nos podamos medir, y lo ves, ustedes lo pueden ver como estudiantes de Ciencia de la Comunicación, cuando son los premios de García Márquez principalmente, cuando ves los reportajes ahí que compiten, cuando te das cuenta la manera en la que trasciende la información y toda esta investigación que hacen de datos, de metadatos y de todo, te das cuenta que estamos, pues si no años luz, estamos muy lejos. Y esto ha sido a raíz de que universidades deben de apostarle también para tecnificarse, para irnos profesionalizando. Y ya cuando nosotros, o ustedes, por ejemplo, ya terminen por egresar, pues tendrán que apostarle eso, a profesionalizarse más todavía, porque el periodismo no solamente es investigar una nota y sacar alguna declaración o obtener algún dato. O sea, tenemos que ir más allá, llevarlo, sobre todo si la apuesta es el periodismo de investigación. Entonces, ahí es donde estoy convencido que tendremos que profesionalizarnos más. Y hemos ido avanzando en eso en Mexicali. En Mexicali hay compañeros que me consta porque hemos tomado juntos cursos que en 2013 tomábamos cursos sobre temas de género, ¿no? Cuando hoy pareciera que sería lo de hoy o como que es justamente lo que nada más se habla en algunos medios de comunicación. La realidad es que desde el 2013 nos hablábamos de feminicidio en 2013. ¿No? O sea, ya hablábamos y nos profesionalizábamos en el sistema de justicia. O sea, hemos ido llevándonos en la materia de investigación. Entonces, creo yo que el periodismo tiene que irse a tecnificarse porque somos profesionales. Yo lo he dicho en otros espacios, yo meto las manos al fuego por los compañeros reporteros
que como yo todos los días estamos buscando la información y que somos de calle. Entonces, por ellos yo meto las manos al fuego porque me consta el trabajo que hacen. Son profesionales y trabajan con su propia independencia. Entonces, hay muy buen periodismo, solamente falta llevarlo a otro nivel. Muy bien. Pues bueno, esto sería la entrevista. Le agradezco nuevamente por su tiempo, por sus palabras. Seguimos en contacto para cualquier cosa, si gustan. Vi que tenía interés en asistir a nuestro salón para darnos pues, una plática. Sé que estuvo también en unas pláticas ahí mismo, en, la, Nardes. en artes, exactamente, sí. No tuve la oportunidad de asistir, pero qué gusto que esté pues haciendo este trabajo de comunicación con la comunidad universitaria, con el público general y sobre todo por su disposición. Muchas gracias. ¿Algo más que le gustaría agregar al tema? Que No, hacer una gracias. invitación, dar sus redes y otra vez mencionar tal vez los medios en donde podemos encontrarlo. Sí, no, gracias a ti, a ustedes. La realidad es que se requieren de analizar, para nosotros encantados de analizar periodismo. Habemos muchos compañeros que a esto nos dedicamos, le dedicamos nuestro tiempo, vida, esfuerzo, dinero para hablar de esos temas que estén en el debate público y es fundamental que las aulas se abran hacia la sociedad, se hablan hacia las profesiones porque es aquí donde está la realidad, ¿no? O sea, ustedes ven la teoría y ven todo este tema, nosotros vemos la realidad todos los días y para mí es fundamental que haga eso. No tuve la oportunidad de estar ahí en la Facultad de Ciencias Humanas, nos boicotearon ahí el evento, tengo entendido ahí la dirección, Sí. pero en arte sí estuvimos, entonces y agradezco a la misma UABC que hay ciertos espacios que se abren. Hoy recientemente en políticas, que por fin lo abrieron cuando había un sesgo político, partidista y gubernamental ahí, hoy sí la han abierto ahí para que podamos asistir. El COLEF, recientemente estuvimos en COLEF, ha habido esta apertura y la verdad lo agradezco mucho y porque es fundamental y es lo que hemos venido peleando, te digo, desde hace 17 años, de ir ocupando estos lugares que en los que estamos, yo por ejemplo en Televisa, ir peleando estos espacios que antes no se nos abrían a los que éramos reporteros de calle y ahora lo que estamos pugnando es que se nos abran estos espacios con estudiantes, con un público en general, para hablar del periodismo y que no nos compremos esta historia de que todos los medios son chayoteros, de que no existen buenos medios en Baja California y que Mexicali no sirve para el periodismo. Eso es lo que estamos combatiendo, la desinformación, la infodemia. Así que te agradezco a ti y a todo tu salón y a todo el grupo porque que tengan estos espacios es muy positivo para nosotros. Muchas gracias. Estamos en contacto. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.